¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Rafael Bedoya Torres. Este es mi currículum. Y muchas gracias a la invitación del doctor Juan de Dios Maldonado Alvarado y el comité organizador de este evento para participar con el tema de la vitamina D, la mejor dosis y posología, y aprovechando para felicitar por su 30 aniversario a la MECA. Este es mi conflicto de intereses para que lo tomen en cuenta. Hoy estos van a ser nuestros objetivos: establecer cuál es el metabolismo, el mecanismo de acción de la vitamina D, cómo se diagnostica su nivel inadecuado y cómo se trata para beneficiar en mayor medida a nuestros pacientes. Lo vamos a lograr a través de esta agenda que nos establecimos para cumplir fielmente con tal propósito, y empezando, como cualquier charla, debe de empezar por una definición. Y esto lo hacemos porque se llama vitamina D. Sin embargo, sabemos que las vitaminas las tienen que adquirir a través de los alimentos, los seres vivos, porque no lo podemos producir en el cuerpo. Sin embargo, se le llamó vitamina D porque fue la cuarta por orden de aparición y porque fue hasta después cuando se descubrió que los rayos solares podían actuar sobre un precursor de la piel para producirlo endógenamente, y realmente es una hormona, y no solamente una hormona, sino un complejo hormonal porque tiene muchas acciones y muchos receptores en el organismo. Dentro de los antecedentes, pues el primer punto con la vitamina D fue que se encontró que el aceite de hígado de bacalao servía contra el raquitismo, y todavía no sabía que era vitamina D. Hasta el 2007, donde la revista Time le dedica una de sus portadas como un avance médico muy importante, pues ha ido creciendo, y ahora no solamente es un controlador endocrino de la homeostasis del calcio, sino que tiene acciones muy diferentes, no relacionadas entre sí, en muchos grupos de células del cuerpo, porque más de 30 tipos tienen su receptor de vitamina D y porque más de 10 órganos son capaces de activarla. Así es que controla una gran parte del genoma, como podemos leer aquí un ejemplo para saber cuántos genes controla la vitamina D. Respecto a las fuentes y el metabolismo, pues ya decíamos que se sintetiza en la piel a través de un precursor que se llama 7-dehidrocolesterol, que responde a los rayos ultravioleta B para dar precolecalciferol, y que a través de la misma energía solar, la temperatura, va a dar vitamina D3 o colecalciferol. Vamos a parar hasta aquí este mecanismo de síntesis por la piel y pasemos para la absorción en el intestino, donde se puede absorber en el intestino delgado con ayuda de bilis, ya sea vitamina D2 o ergocalciferol de las plantas, o vitamina D3 o colecalciferol de productos animales. Entonces, ya empatamos aquí el colecalciferol, tanto el que viene por la piel, un 90%, como un 10% que viene a través de los alimentos. Ambos tienen que pasar al hígado para sufrir su primera oxidación a través de la 25-alfa hidroxilasa. En el carbono 25 va a originar 25 hidroxi vitamina D, que es el calcidiol, pero que es inactivo. Tiene que ir a activarse al riñón, en donde a través de otra hidroxilación, en el carbono 1 por la 1-alfa hidroxilasa, se transforma en 1,25 dihidroxi, porque ya lleva dos hidroxilaciones, vitamina D. Y esta es la forma activa, que también se llama calcitriol. Una vez que ejerce su efecto, se libera por vía urinaria, pero principalmente por vía fecal, y ejerce su efecto a nivel celular, como vamos a ver ahora, a través de un mecanismo de acción no genómico, porque tiene receptores específicos de membrana, pero el efecto importante es a nivel del núcleo, como un mecanismo genómico, porque la célula tiene estos receptores de vitamina D, a donde llega la 1,25 vitamina D, se unen a un receptor X de retinoides para modificar la estructura de los genes y provocar que haya la transcripción junto con un coactivador de los efectos celulares que son positivos para la célula, y a través de un correpresor parar aquellos efectos que sean negativos contra la célula. Dicho esto, la siguiente pregunta es: ¿a quién se la vamos a medir? Bueno, pues fundamentalmente hay que medírsela a pacientes donde nosotros tenemos sospecha que tienen niveles inadecuados porque tienen factores de riesgo. La siguiente pregunta es: ¿qué le vamos a medir? Bueno, pues oh sorpresa, le vamos a medir calcidiol, que es la forma inactiva. ¿Por qué? Porque tiene una vida más larga, de 3 a 6 semanas, con solamente 4 a 6 horas que tiene la forma activa. Entonces estamos midiendo una sustancia que está más estándar en el suero de la paciente.
Otra cosa importante es que nos lo pueden reportar ya sea en nanogramos por mililitro, que es lo que utilizamos todos, o nanomoles por litro, pero un nanogramo por mililitro es igual a 2.5 nanomoles por litro. Entonces, acá, si te lo reportan en nanomoles por litro, divídelo entre 2.5 para que saques los nanogramos por mililitro y que no nos vayamos ahí con la finta de pensar que nos están dando cifras muy altas y que la paciente está bien. También mucha gente se pierde y no sabe qué dosis se dan para elevar suficientemente los niveles séricos. Bueno, pues las dosis son muy sencillas porque 100 unidades internacionales de vitamina D te incrementan un nanogramo por mililitro en 2 a 3 meses. Para decirlo de forma práctica, si tienes 20 nanogramos por mililitro ahora y te tomas una tabletita diaria, estas pequeñas que tenemos en México, que se disuelven en agua de 4,000 unidades, en 2 a 3 meses esos 20 nanogramos por mililitro se van a transformar en 60 nanogramos por mililitro, lo cual estaría de lujo para prevenir patologías agregadas por los niveles inadecuados. ¿Y cuáles son los niveles adecuados? Pues vean ustedes cómo no se ponen de acuerdo. Estas son muchas organizaciones que se encargan del estudio de vitamina D y en verde es lo que es para cada uno de los niveles normales. Sin embargo, pues hay que comprometerse y decir que menos de 20 nanogramos por mililitro es deficiencia, que de 20 a 30 nanogramos por mililitro es insuficiencia y que para tener niveles adecuados tenemos que tener más de 30 nanogramos por mililitro. Y para llegar a intoxicarnos son más de 150 nanogramos por mililitro, una cifra que es muy difícil de adquirir. Desde el punto de vista epidemiológico, siempre se dijo que todo aquello que estuviera por arriba del paralelo 40 norte o por debajo del paralelo 40 sur iba a tener niveles inadecuados de vitamina D, porque ahí en los meses, sobre todo de noviembre a marzo, iba a entrar más inclinados, iba a atravesar más capas de ozono, los rayos ultravioleta B, y no iban a tener la longitud de onda de 290 a 305 nanómetros e iban a ser insuficientes para estimular el precursor en la piel. Sin embargo, después nos hemos dado cuenta que también en países que están en medio de esos dos paralelos, como México, que estamos en el paralelo 19, también tenemos niveles inadecuados. En este grupo etario de las posmenopáusicas, 2 de cada 3 tienen niveles inadecuados y todavía más impresionante que los pacientes que viven en asilos, tienen hasta 87% de niveles inadecuados. ¿Cómo andamos en México? Bueno, según la encuesta nacional de salud y nutrición del 2006, 1 de cada 3 adultos tenía valores inadecuados. Hasta ahí no se sabía cuál era insuficiencia y deficiencia, fue hasta al siguiente estudio que se supo que 20% era insuficiencia y en números cerrados 10% era deficiencia. Los investigadores se preguntaron por qué, si somos el paralelo 19 y México es un país soleado. Y pues se pusieron las pilas, hicieron un estudio en el lugar que es el lugar de la eterna primavera en Cuernavaca, Morelos, y porque aparte ahí está la sede del Instituto Nacional de Salud Pública, y encontraron, oh sorpresa, que pacientes posmenopáusicas que además fueran diabéticas, 90% tenía deficiencia. ¿Y esto por qué? Bueno, porque aparte de la latitud geográfica, tenemos otros factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener insuficiencia y deficiencia? Bueno, vamos a revisarlos. En principio, la piel oscura, porque la melanina es un bloqueador natural de los rayos ultravioleta B y los mexicanos aplicamos muy bien para la piel oscura. En segundo lugar, la obesidad, porque es una vitamina, o una hormona liposoluble. La grasa la atrapa y no permite su liberación. Y en México, ¿cómo estamos en obesidad? Pues francamente mal. Ven ustedes cómo las mujeres de 50 a 59 años, 9 de cada 10 tenían obesidad abdominal, 74% de la población general. Y en tercer lugar, la edad, porque con la edad disminuye la síntesis por la piel, disminuye la absorción renal y disminuye la absorción intestinal. Entonces, las pacientes de Cuernavaca reunían estas 3 características. Pero luego también tenemos otros factores de riesgo, como son pacientes que tienen vegetarianismo total, es decir, que no toman leche ni huevo. El uso de bloqueador solar, que te disminuye en un 25% el estímulo de los rayos solares ultravioleta B sobre el precursor. Y si usas pantallas solares que tienen metales como zinc cromo, que son verdaderos espejos, hasta el 90% te disminuye de la acción
de los rayos ultravioleta D sobre el precursor en la piel. La poca exposición a los rayos solares, como las amas de casa que no salen igual a trabajar a la calle como los hombres, o pacientes que tienen por motivos religiosos la burka, o el síndrome Godínez, que sí sale a trabajar el hombre en la calle, pero entra a las 8 de la mañana, sale a las 8 de la noche, entra y sale sin sol. Los climas sin sol constante, como es en Escandinavia, el síndrome de mala absorción, donde deben de incluirse la cirugía bariátrica que está tan en boga y estos pacientes deberían de recibir vitamina D prácticamente de por vida. Y los medicamentos antiepilépticos que pueden competir con su metabolismo a nivel hepático. ¿Cuáles son las patologías asociadas? Bueno, pues para esto tenemos una gran cantidad de bibliografía, como este artículo y este otro que incluso te divide entre los efectos óseos y los efectos extraóseos. Entonces, vamos a hacer un cuadrito sinóptico para entenderlo mejor, en donde el nivel inadecuado de vitamina D se asocia al síndrome metabólico porque tener nivel adecuado te disminuye el riesgo de presentarlo. ¿Esto por qué se presenta? Porque en principio eran los datos del síndrome metabólico, que es la hipertensión arterial, una de cada dos mujeres con hipertensión arterial tiene valores inadecuados. Y luego también por el riesgo cardiovascular. El síndrome metabólico es el principal factor de riesgo cardiovascular. Y este factor y este riesgo cardiovascular puede estar dado por este propio síndrome metabólico o por la elevación de la hormona paratiroidea, porque la hormona paratiroidea y la vitamina D son inversamente proporcionales. Si una baja, la otra sube y viceversa. Las alteraciones del metabolismo del carbohidratos, porque niveles inadecuados se asocian con una mala secreción de insulina y una resistencia a la misma en los tejidos periféricos. Y luego aquellos que están relacionados con que es una hormona o vitamina liposoluble, como son la dislipidemia, la obesidad y el aumento en la circunferencia abdominal, porque como ya dijimos, esta grasa la atrapa en grandes cantidades, no permite que se libere a la circulación y va a ocasionar niveles inadecuados. Los problemas osteomusculares, ya habíamos hablado del raquitismo, también se asocia con osteoporosis, osteopenia y ahora con sarcopenia, la disminución de masa, fuerza y función muscular que predispone a caídas. Entonces, cuando tú tienes un nivel adecuado de vitamina D, tienes una mayor densidad ósea, pero también una mejor masa, fuerza y función muscular y te disminuye la incidencia de caídas y fracturas. El cáncer, porque está demostrado que la vitamina D te reduce los riesgos de cáncer de mama, de próstata y de colon. Y las infecciones, porque ya sabíamos que influía en la liberación de catalicirina en pacientes con tuberculosis, pero ahora también otras infecciones del tracto respiratorio como la COVID-19. Y acá están los estudios que lo avalan. Ven en este estudio de más de 32,000 mujeres, como siguiéndolas a 7 a 10 años, tenían un riesgo relativo de desarrollar hipertensión arterial de 1,76, las pacientes que tenían más bajo nivel de vitamina D. Y la dislipidemia, porque niveles adecuados de vitamina D hacen que te disminuya el colesterol malo, que son las lipoproteínas LDL, y que te aumente el colesterol bueno, que son las HDL, y al mismo tiempo que te disminuyan los triglicéridos. Entonces, ayuda contra la dislipidemia, que es otro factor dentro del síndrome metabólico. Y luego, otro también, las alteraciones en el metabolismo del carbohidratos, porque cuando tenemos niveles inadecuados, hay una mala secreción por las células de beta del páncreas, y haya un aumento a la resistencia a la insulina, tanto en la grasa como en el músculo, en los tejidos periféricos. Si tienes un nivel adecuado, te mejora la función pancreática y te disminuye la resistencia a la insulina periférica a través de este mecanismo de expresión en los genes que ya explicamos, y entonces te disminuye el riesgo de presentar diabetes mellitus. También decíamos con el cáncer, la vitamina D en un nivel adecuado te mejora P21 y P27, y con eso te va a inhibir la angiogénesis y te va a incrementar la muerte celular programada para evitar la progresión del cáncer, pero también hace que las células maduren, que haya una buena diferenciación. Nosotros sabemos que los tumores más agresivos son los tumores de células indiferenciadas y hay mayor progresión al cáncer. Y también te promueve el sistema inmune, porque prácticamente todos estamos expuestos a cáncer todos los días de la vida, pero la vitamina D lo detecta y ayuda a su control. Si suplementamos adecuadamente vitamina D, disminuimos el riesgo de cáncer de mama en 25% y colon en 27%. Subir tan solo 10 nanogramos por mililitro de vitamina D en sangre te disminuye el riesgo total de cáncer en un global de un 17%, y de esto hay una gran evidencia en mujeres en la posmenopausia. Vean ustedes esos estudios clásicos ya antiguos, donde en la parte más norte de los Estados Unidos
que son estados que tienen menos estímulo de rayos solares, está aumentado la mortalidad tanto de cáncer de colon como cáncer de mama, y aquí vemos los mecanismos genéticos a través de los cuales la vitamina D provoca que disminuya esa progresión del cáncer. También tiene un efecto favorable sobre la densidad mineral ósea, porque la vitamina D ayuda a mantener el calcio en sangre a través de incrementar tanto la absorción intestinal como la reabsorción renal, y a través del mecanismo que no queremos, porque es cuando baja la vitamina D se destruye hueso para que se libere calcio a la circulación y tengamos los niveles adecuados, pero estamos destruyendo hueso. Si suplementamos adecuadamente con vitamina D, disminuimos el riesgo de fractura, porque por un lado vamos a mejorar la densidad mineral ósea y por otro lado vamos a dar más masa, fuerza y función muscular con menos caídas. Cuando nosotros tenemos niveles adecuados de vitamina D, absorbemos, como vemos aquí, hasta el 45% del calcio. Vemos aquí cómo con niveles adecuados absorbemos hasta el 45% del calcio, pero con niveles inadecuados absorbemos solamente el 10%, por lo cual nos da un bajo nivel de calcio en sangre. Por eso no es de extrañar que independientemente de la latitud geográfica de la que estemos hablando, las pacientes que tienen osteoporosis postmenopáusica tienen niveles inadecuados de vitamina D. Y es que también es importante decir que la vitamina D se relaciona, por un lado, con densidad mineral ósea, porque cuando tenemos niveles por arriba de 30 nanogramos por mililitro, aumentamos tanto la superficie como el grosor del osteoide en la cadera, pero que también se relaciona no solo con densidad mineral ósea, sino con menos fracturas. Vean ustedes cómo las pacientes que tienen más cantidad de vitamina D tienen menos fracturas, tanto de cadera como de fracturas no vertebrales, en este estudio publicado, este metaanálisis en el New England Journal of Medicine. El Task Force, que hace recomendaciones para la salud periódicamente en los Estados Unidos, modificó su posicionamiento en 2013 en el 2018 diciendo que no había que dar calcio y vitamina D a la población en general, que fueran pacientes que no estaban institucionalizadas y que estuvieran asintomáticas, pero que sí había evidencia para darlo a mujeres que tenían fragilidad, riesgo de caídas o osteoporosis, y también derrumbó aquel mito de que se aumentaba el riesgo cardiovascular por dar este tipo de sustancias. Hueso y músculo son hermanitos gemelos, van de la mano. Se han hecho biopsias en pacientes que tenían deficiencia de vitamina D y lo que se encontró es que había atrofia de las fibras musculares tipo 2, aquellas que son para los reflejos rápidos que te ayudan a prevenir las caídas. Y esto es porque con la edad van disminuyendo los receptores de vitamina D en el músculo, pero también porque la vitamina D inhibe la miostatina, que es un factor inhibidor del crecimiento muscular. Cuando nosotros tenemos niveles más adecuados de vitamina D, mejoramos uno de los datos de la sarcopenia, que es la función. Y la función es un predictor clínico más importante que los otros dos para resultados clínicamente negativos. Entonces, en estos pacientes, más de 4,100 que tenían de 60 a 90 años, que se les mejoraron sus niveles de vitamina D, disminuyeron el tiempo de la marcha, que lo normal desde 0,8 metros por segundo en 4 metros. Entonces, también, aparte, te mejora la masa, fuerza y función muscular y te disminuye las caídas. Ven en este gran metaanálisis de Bishop Ferrari cómo disminuyó en un global de 22% el riesgo de caídas cuando tenían niveles adecuados de vitamina D, y eso solamente dando 800 unidades por día. Otros metaanálisis como este de Cochrane también han encontrado que en los pacientes institucionalizados disminuye el 31% de caídas, y que en las pacientes en la comunidad en general te lo disminuye si la paciente era portadora de hipovitaminosis D al principio del estudio. Y ahora, para terminar, la relación entre vitamina D y la enfermedad COVID-19, porque nosotros sabemos que el síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus 2, provocaba la enfermedad por coronavirus 2019, la COVID-19. Y los resultados clínicos eran muy variables, eran desde pacientes que prácticamente no tienen ningún síntoma o síntomas leves, pacientes que tenían síntomas graves y algunos que murieron desafortunadamente y que no existía un tratamiento específico.
había una variación enorme en la tasa de mortalidad y la deficiencia de vitamina D podía influir en el riesgo de infectarse o de morir. En este estudio se encontró que en pacientes disminuía 36% el riesgo de desarrollar infecciones del tracto respiratorio, pero dando dosis hasta de 4,000 unidades por día. ¿Cuál es la relación entre vitamina D y COVID-19? Ven en este estudio que fue en múltiples países, como a mayores niveles de vitamina D tenía menos riesgo de infectarse y a mayores niveles de vitamina D tenía menos riesgo de morir. Pero esto no era magia. Esto lo lograba a través de varios mecanismos. El primero es modulando a los genes que influyen en la susceptibilidad respiratoria. El segundo era manteniendo la integridad de la barrera pulmonar a través de la acción de proteínas como claudina e inhibiendo la puerta natural de entrada del virus, que era a través de los receptores de enzima convertidora de angiotensina 2, y por otro lado también a través de una acción inmunomoduladora y antiinflamatoria, porque cuando nosotros tenemos niveles adecuados de vitamina D, aumentamos la maduración de macrófagos, disminuimos la maduración de células dendríticas con menos presentación de antígenos y por otro lado presentamos un perfil de linfocitos menos tóxicos porque la vitamina D hace que disminuyan los más tóxicos que son TH1 y TH17 y aumentan los que son menos tóxicos como TH2 y T regulador, pero también disminuía la cantidad de células plasmáticas y disminuía la producción de inmunoglobulinas para disminuir una de las causas de la muerte, aparte de la trombosis, que era la tormenta de citoquinas. Entonces, en suma, daba un aumento de la respuesta inmune innata y una disminución de la respuesta inmune adaptativa. Una vez que ya revisamos todo el tipo de patologías asociadas, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, pues veamos las posiciones de las organizaciones serias a nivel mundial, como el más reciente, la International Menopause Society, que dice que hay que darle vitamina D a la paciente postmenopáusica para reducir el riesgo de fracturas y de caídas. Y dice que hay que darle calcio también, donde lo más importante es la dieta y los suplementos deberán darse cuando la dieta no cubre los requerimientos de 1,000 a 1,500 miligramos por día. Después también la Endocrine Society dice que aquellas pacientes que tienen baja densidad mineral ósea y por lo tanto alto riesgo de fracturas, se les debe dar calcio y vitamina D como complemento de la terapia que esté recibiendo para su tratamiento de la osteoporosis, pero que incluso si no puede recibir estas terapias, pues les demos solamente calcio y vitamina D para prevenir fracturas de cadera. También los endocrinólogos, el Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos y la Sociedad Americana de Endocrinólogos, desde el 2016 y ahora en el 2020 dice que hay que corregir las deficiencias o insuficiencias de calcio y vitamina D y agregarlos al tratamiento secundario para su osteoporosis. Una vez dicho esto, ¿con qué lo vamos a suplementar? Porque tenemos varias opciones. Tenemos ergocalciferol o vitamina D2, pero este no se recomienda porque no se puede medir adecuadamente en ceros y porque, en suero y porque no eleva tan fehacientemente los niveles en sangre. El calcitriol tampoco se recomienda utilizarlo porque recuerden que es la forma activa y este sí te puede dar hipercalcemia o hipercalciuria. Eso lo reservamos para pacientes específicos como que tengan hiperparatiroidismo secundarios, por ejemplo, insuficiencia renal. Y entonces, ¿con qué sí se recomienda suplementar? Con vitamina D3 o colecalciferol. ¿Por qué? Porque este te aumenta los niveles en forma más eficiente que la vitamina D2 y porque se puede medir también en forma más sencilla. Entonces, esto está de acuerdo al último reporte de UpToDate y de otras organizaciones. ¿Cuánto vamos a dar? Pues vean ustedes, aquí tenemos por edades, cómo se van dando estas dosis. Para conseguir más de 30 nanogramos por litro, hay que dar dosis hasta de 4,000 unidades internacionales por día. ¿Y por qué queremos conseguir más de 30 nanogramos por litro? Pues en principio porque más de 30 son los niveles adecuados. Y para seguir, pues porque es por arriba de 30 cuando se obtienen los beneficios para la salud. Y que es con estas dosis donde sí alcanzamos los niveles adecuados de más de 30 a 40 nanogramos por litro. Vean, cuando damos dosis hasta de 1,800 nos quedamos por debajo de esos niveles y cuando damos dosis de 4,000 unidades sí los alcanzamos 30 a 40 nanogramos por mililitro. Alcanzando esos niveles es donde tenemos buenos resultados en salud, porque disminuimos la mortalidad cardiovascular, el cáncer colorectal, la hipertensión y todas las causas de mortalidad. Incluso en este reporte vean ustedes cómo
para tener buenos efectos óseos hay que tener niveles por RB de 30 nanogramos por mililitro, buenos efectos metabólicos en tejido adiposo y músculo, más de 40 nanogramos por litro, igual que para tener buenos efectos inmunes. Es muy raro que una paciente te dé reacción o tenga intolerancia a la vitamina D, y las contraindicaciones también son muy raras. Por lo tanto, es muy importante considerar que hay que ser prácticos en las dosificaciones, porque la práctica se llama así. Si la paciente tiene más de 50 años, suficiente con que le des 600 unidades internacionales mínimo. Pero si él tiene más de 70, hay que darle 800. Esto en el hipotético caso de que la paciente tuviera sus niveles normales. Sin embargo, si como ya vimos, muchísimas pacientes tienen los niveles inadecuados, pues entonces tenemos que entrar al camino de la corrección. Y ahí, atendiendo las indicaciones tanto del Instituto de Medicina en Estados Unidos, que ahora es Academia Nacional de Medicina, como el Endocrine Society, dice que se pueden utilizar dosis diarias hasta de 4,000 a 10,000 unidades internacionales. Una vez que ya tú la estudias y ves que ya alcanzaste los niveles adecuados, la puedes mantener. La puedes mantener con 2,000 a 4,000 unidades internacionales diarias. Entonces, en forma práctica, le das esta tabletita que tenemos de 4,000 unidades internacionales vía oral, disuelta en agua, diario, por unas 8 a 12 semanas, le valoras sus niveles. Si ya los tiene normales, entonces la mantienes con esa misma tabletita de 4,000 unidades cada 2 o 3 días. Y lo estás checando periódicamente cada 6 meses. Entonces, estas son las indicaciones que les decía, tanto del Instituto de Medicina como del Endocrine Society. Ahora bien, ¿qué hay respecto a las dosis en bolo? Porque estamos hablando de las dosis adecuadas y de la posología adecuada. Bueno, pues ven ustedes. Con medicina basada en evidencias, en este posicionamiento de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y el Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos, dice a la letra que si tú le das a una paciente dosis en bolo por arriba de 60,000 unidades, le vas a aumentar las caídas. Entonces, hay que tener precaución y no dar dosis en polvo, porque cuando estás dando dosis en polvo, la vitamina D no sufre una 25 hidroxilación, sino una 24 hidroxilación, y termina siendo una vitamina D que no es activa. Y que cuando tú das dosis diarias, lo que haces es imitar más de cerca los niveles séricos de vitamina D3 o colecalciferol que se produce por la estimulación de los rayos solares en la piel. Pero este no es el único reporte. Este también de este mismo año, vean ustedes cómo con evidencia en estudios en humanos, también se ha notificado que se aumenta el riesgo de fracturas con las pacientes que reciben dosis intermitentes muy altas en polo, porque te aumenta el riesgo de caídas. Incluso yendo más allá, dice que las dosis diarias de hasta 4,000 unidades son seguras, incluso en pacientes que estén repletos de vitamina D. Entonces no tienes por qué preocuparte y puedes dar esta dosis sin ningún problema. Yo creo que la pregunta que nos hemos hecho desde hace mucho, que nos seguimos haciendo en la actualidad y que nos vamos a seguir haciendo en un futuro, es si es que hay que suplementar a las pacientes con vitamina D. Bueno, pues no hay duda de que hay grupos de riesgo o que son deficitarios o insuficientes en vitamina D, como son los ancianos, los osteoporóticos, los sarcopénicos, las embarazadas, las obesas con cirugía bariátrica, los infantes en la menopausia, síndrome de mala absorción intestinal, problemas hepáticos y problemas de riñón. Entonces, todas estas organizaciones están de acuerdo que ahí lo menos que puedes hacer es medirle los niveles y entonces actuar en consecuencia. Para terminar en tiempo y forma, también estas serían nuestras conclusiones. Es frecuente que no estemos diagnosticando adecuadamente el déficit de vitamina D, por lo tanto no lo estamos tratando como debiéramos. Que los niveles séricos de 25 hidroxivitamina de vitamina D, aparte de indicarte cómo estás desde el punto de vista óseo, también es un indicador independiente de cáncer y otras enfermedades crónicas. Que la exposición a los rayos ultravioleta es necesaria, pero rara vez suficiente. Entonces, que para la suplementación no uses dosis altas en polvo porque te aumentan los riesgos de caídas y fracturas, y que la dosis diaria es segura, como ya vimos. Aparte que en México, 1 de cada 3 pacientes tiene niveles inadecuados y 9 de cada 10 mujeres postmenopáusicas con diabetes mellitus tipo 2 también tienen niveles inadecuados. Que la mayoría de los adultos que sus niveles están normales
con 600 a 800 unidades al día son suficientes para mantener esos niveles que están adecuados. Sin embargo, como casi todos estamos mal, pues entonces tenemos que entrar al camino de la corrección y darle una tabletita de 4,000 unidades diarias por 2 a 3 meses y luego mantenerla con esa misma tabletita de disuelta en agua cada 2 a 3 días. Entonces, en esto de la vitamina D podemos optar por ponernos rojos como camarones por exponernos al sol, aunque nos regañen los dermatólogos por el riesgo de cáncer de piel, con las extremidades descubiertas por 30 minutos o en bikini por 15 minutos para obtener 3,000 unidades diarias, o le entramos al camino de la suplementación, que se ve la luz al final del túnel. Yo quiero recordarles que trabajar duro por algo que nos interesa se llama estrés, pero trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. Es cuanto. Muchas gracias.